Ok, hoy empezamos esta semana de oración y el tema de hoy, si me permiten, creo que a lo largo de la semana, les voy adelantando, vamos a estudiar historias que pueden cambiar mucho nuestra forma de ver el camino cristiano o el camino que hemos decidido tomar. La historia de hoy es... En resumen, o no en resumen, sino el título que más me gusta es que todos somos y hemos sido llamados a ser líderes, pero líderes con el ejemplo. Yo quiero relatarles una historia. Ya que estamos en España, creo que la ciudad más importante que tiene un puerto, y me corrigen las personas que, bueno, son de aquí de España, es Barcelona, ¿no? Creo que Barcelona tiene un puerto y eso, y creo que es la ciudad metropolitana más grande que hay aquí en España, ¿no? Con puerto, sí, con puerto. Sí, porque yo sé que es Madrid, pero Madrid es más el centro, pero... una ciudad con puerto sería Barcelona, y más grande, ¿no? Metropolitana, muy importante y tal. Entonces, esta historia se relata que hay una familia que vive como en una zona, y ya llamémoslo como Barcelona, una ciudad grande, donde es una ciudad puertaria, entonces, claro, ahí llega mucho el comercio. Y ustedes saben que en las ciudades donde se mueve mucho el comercio, las personas tienen más posibilidades de encontrar mejores trabajos o de emprender un negocio y generar ingresos y generar más estabilidad o patrimonio para su familia. Pues la historia que hoy vamos a estudiar es la historia de un hombre que decidió dejar todo, hasta su familia, porque Dios así se lo pidió. Esta historia es conocida porque creo que la hemos estudiado, o al menos todos los que empezamos el año bíblico sabemos que esta es una de las historias que siempre pasamos y comenzamos a estudiar. La historia de Abraham, el padre de la fe, como se le llama, está la parte que vamos a estudiar en el libro de Génesis capítulo 12. Vayan conmigo a su Biblia, el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Voy a leer así. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendito. Ok, yo les decía que Abraham vivía, como un ejemplo de dar es como Barcelona, ¿no? Vivía en una ciudad, su papá, sus hermanos, todos vivían en la ciudad, en esa ciudad, ¿no? Hasta los 70 y algo de años, Abraham vivió. O sea, literalmente para ahora nosotros, en ese entonces vivían más, ¿no? Pero para decirlo así, es toda la vida de uno vivir en un solo lugar, en ese lugar, ¿no? La tierra en la que vivía era la tierra de Ur, que era la ciudad más importante de la antigua Mesopotamia. En historia, o en la parte de la historia, se dice que esta era la tierra que, posterior a la caída de la nación que desarrolló o que construyó la Torre de Babel, entonces posterior a eso, muy pocos años después, se estableció esta ciudad. Entonces, esta ciudad era una ciudad, como diríamos, politeísta. No tenía un dios definido para su pueblo, sino que eran muchos dioses. Y
Abraham, el papá de Abraham, creía en todos estos dioses. Lo interesante de que Abraham haya conocido a Dios es cómo, si sus hermanos y toda su familia creían en otros dioses, ¿cómo conoció Abraham al Dios verdadero? En la Biblia no se relata específicamente cómo se conoció, pero sí se hace una cronología de la genealogía de Abraham. Por ende, se considera que el bisnieto de uno de los hijos de Noé, que se llamaba Eber, que era el antepasado de Abraham, se entiende o se cree, no se está 100% seguro, pero se cree que el bisabuelo, le relataba a todos, tanto a sus hijos, le relataba el cómo Dios los salvó del diluvio y cómo Dios los guió hasta ese punto y cómo Dios repobló toda la tierra a través de la familia de Noé. Pero de todos sus hijos, el único que supo reconocer la verdad en medio de las palabras de su abuelo fue Abraham. Y por eso se dice que era un hombre muy respetado, porque era un hombre amable, íntegro, porque era algo diferente a lo que comúnmente se veía en la ciudad. Entonces, cuando Dios habla a Abraham, como Abraham ya lo conocía por las historias de su abuelo, Abraham supo reconocer la voz de Dios. Partiendo de ahí, Abraham comenzó a hacer lo que muy pocas personas podemos hacer, y es hacer caso a lo que Dios dice que yo tenga que hacer. Es como un trabalengua, pero en la parte de Génesis capítulo 12 dice que Dios le pidió a Abraham que saliera ¿de dónde? Saliera de su casa que había nacido, de la casa que había nacido. Saliera de la parte donde estaba con sus hermanos. Yo no sé, no sé si todos han emigrado alguna vez, pero miren lo difícil que es cuando uno comienza a extrañar a su papá, a su mamá, a sus hijos. Eso es difícil, eso no es tan fácil. Muchos de nosotros, digo de las personas que hemos emigrado de Latinoamérica o de otros países, muchas veces hemos emigrado por ese conflicto de necesidad, de que no tengo cómo salir adelante en mi país y tengo que emigrar para poder tener una estabilidad económica, hablando de lo económico. Pero en el caso de Abraham no era así, porque su familia tenía recursos. Abraham tenía recursos. Él no necesitaba irse a otra tierra, porque incluso vivía en la ciudad donde proliferó muchísimo la ciencia, el comercio. O sea, era una ciudad para sus tiempos muy desarrollada. Es donde todo mundo quisiese ir, no donde nadie quisiese salir. Y Abraham, después de escuchar el llamado de Dios, por fe, decidió abandonar esta ciudad e irse. Esta semana vamos a estar estudiando cómo ser un testigo. O más que todo es un llamado, seamos sus testigos. ¿Cómo podemos ser testigos de algo que no hemos visto o vivido? Pues Abraham fue el mejor de los testigos porque lo vivió. Y nosotros tenemos que ser los mejores testigos. ¿Por qué? Porque lo vivimos. ¿Y qué vivimos? Pues a lo largo de la historia de Abraham vamos a entender
que Abraham tuvo un camino muy difícil e incluso mucho más difícil que cualquiera uno de nosotros. Y voy a comenzar a relatar un poco la historia de Abraham, resumir en las etapas donde él demostró ser un buen siervo fiel, ¿no? Empezamos con la parte de Abraham. Tenía una costumbre que creo yo que por cómo se relacionaba con Dios, él sentía la necesidad de hacerlo. Abraham iba a una ciudad y ¿qué hacía? ¿Lo han estudiado? ¿Lo han leído? ¿Qué hacía Abraham? Levantaba un altar. Yo no sabía, yo me puse a investigar. ¿Sabían ustedes que los altares no fue algo que se inventó Abraham? En la ciudad donde él, cada dios tenía un altar. Y muchos de esos altares erigían imágenes. Por ejemplo, el dios bueno, no sé si exactamente lo hacían los de la tierra de Uz, pero por ejemplo los egipcios tenían un dios que tenía el rostro de un cocodrilo o el rostro de un lobo, no sé, o sea, de los animales, ¿no? O del sol. Y cada altar tenía eso. El Dios de Abraham, cada vez que hacía un altar, no tenía imágenes. Y me pareció interesante eso porque cada vez que Abraham iba a un lugar, daba testimonio de un Dios que nadie conocía, pero que sí estaba ahí. Que nadie podía imaginarse cómo era físicamente, pero que sí estaba ahí. ¿Y cómo demostraban Abraham que Dios estaba ahí? Era porque cada lugar que iba, Abraham era bendecido por su Dios. Si usted estudia toda la historia, porque no tenemos tiempo para estudiar toda la historia de Abraham, entendemos que cada vez que iba a un pueblo, siempre sucedía algo y su fe era probada. En muchas ocasiones, él falló, como cualquiera de nosotros. Pero se levantó nuevamente y seguía siendo o prefiriendo la fidelidad a Dios que cualquier otra de las circunstancias. Como en el caso de que, ¿se acuerdan la parte en la que cuando Abraham, yo trato de imaginarme a Abraham como de esas personas, yo sé que suena raro, Abraham me suena como a mi papá. Mi papá siempre ha sido duro con sus hijos, siempre tratando de que nosotros hagamos las cosas bien y no daba pauta a que nosotros intentáramos hacer cosas que no nos beneficiaban. Entonces, pero él era amable al mismo tiempo. Él siempre era amable con el vecino, con la familia. Eso, bueno, también eso posterior a haber conocido el Evangelio. Antes era un poco más diferente. Entonces, Abraham sí tenía un carácter, pero era amable. ¿Saben por qué? Porque decidió aceptar a su primo sobrino Lot, y cuando Lot lo siguió, Dios los prosperó a todos, a los dos, no solo a Abraham, sino que a todo aquel que te bendiga, bendeciré. Y llegó un punto en el que los siervos de Lot y los siervos de Abraham comenzaron a disputar quién tenía que beber primero en el pozo o quién tenía que comer el pasto, el mejor pasto. Comenzaron a haber diferencias. Y lo primero que hizo Lot fue decirle a Lot: yo no quiero esto. No puede haber esa discordia entre la familia. Y decidieron dividirse. Y le dio la oportunidad aquí de elegir
y elegir lo mejor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa... Con solo el hecho de ir en el autobús y usted estar sentado y otra persona esté de pie y usted cederle el asiento, a veces es muy difícil. Y a mí me pasó aquí, recién que venía, recuerdo que, con todo respeto, ¿verdad? Y espero no salirme de este tema y que me entiendan, siempre se le educa, al menos allá, de que las personas mayores tienen prioridad. O sea, tú puedes ir allá y allá un jovencito que esté sentado y la persona mayor, de primas todo el mundo lo va a ver mal a uno. Entonces uno inconsecuentemente pues ya sabe que es como natural, que ya sabe que tiene que darlo y la persona mayor entiende que ella se tiene que sentar. Uno ni tan siquiera le dice tal. Pues me pasa que yo hice eso aquí. Pero sea que sea porque la persona no entendió, lo miró como mal. Lo miró como que yo la consideraba como que ella no pudiese, no pudiese estar de pie. Y claro, yo me quedé, porque sé que hay cosas culturales, entonces yo me quedé, bueno, al final yo me sentí incómodo de estar sentado ahí y que la otra persona, y pasé todo el viaje, y creo que ella se quedó una parada antes, pero vamos, que yo trato de imaginar a Abraham siendo una persona totalmente amable, prefiriendo el bienestar de las otras personas antes que la de él. Y lo hizo así. Y le dejó que Lot eligiera. Y el Lot, que suena así, pero tan malagradecido fue, que lo sacó y le ayudó a prosperar. ¿Qué hizo Lot? Aparentemente tomó, dice, y miró Lot la llanura, y era hermosa, y entonces dijo, esto es para mí, y se lo quedó. Posterior a esa historia sabemos que Lot terminó mal, en una ciudad donde no tenía que haber terminado, y muchas veces eso es lo que pasa con nuestras decisiones. Ahora, siguiendo la historia de Abraham, Abraham se queda más en las montañas, y sucede que Dios le dijo que él iba a hacer de él una gran nación. Y en ese entonces la genealogía tenía mucho que ver, o sea, la heredad de un hombre eran sus hijos. Y Abraham no podía, o su esposa Sara no podía tener hijos, pero Dios se lo había prometido. Entendemos y ya conocemos la historia de Sara, ¿no? Hasta se rió. Dice, a los 90 y tantos años y yo, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Y aún así Dios le concedió la oportunidad de tener un hijo para que Abraham tuviese descendencia y en esa descendencia fuera bendita toda la tierra, que eso fue lo que le prometió. Llegando a eso, cualquiera de nosotros dice, bendito sea el nombre de Dios, que yo quería tener un hijo y me lo dio. Y así hizo. Abraham dio gracias a Dios, hizo un altar y posterior a eso, cuando Abraham ya tenía cierta edad, ya estaba grande, ¿qué pide Dios de él? Vuelve a hablar Dios con Abraham y le pide algo. ¿Qué le pide? A su hijo, al único hijo que tenía. Al único hijo que tenía, que por él iban a ser benditas todas las naciones. Entonces, si yo por eso decía, Abraham pasó algo, lo de ser amable, pues yo creo que algunos dirán, no, yo soy amable. Lo de no ser una persona ambiciosa, también muchos dirán, yo no soy ambicioso. Pero lo de poner mi hijo. Y ¿saben qué es lo sorprendente? Que al estudiar la Escritura, Abraham no titubeó. No comenzó a decirle, Señor, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va a ser posible que mi hijo, el único que
tú me lo prometiste y tú me lo diste, ahora me lo quieres quitar. Nunca. En la historia o en lo que leemos en la Biblia, Abraham titubeó ante el mandato de Dios. Si eso no es ser probado o mi fe no es ser probada, no sé qué es. Por eso, Abraham es uno de los ejemplos claros de ser testigos. Somos testigos de Dios de lo que vivimos, de cómo vivimos. No podemos ser testigos de algo que no podemos, primero, ni imaginar, segundo, ni experimentar, tercero, ni sobrellevar eso. Entonces, Abraham, al momento de que Dios le pide a su hijo, hace el proceso, prepara el altar, se lleva a su hijo, y cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Eso mismo. Por fe, Abraham, yo no puedo poner palabras que la Biblia no dice, pero para mí, Abraham sabía que Dios iba a obrar en bien. Aunque él no le pareciera en ese momento lo más normal, común, correcto, póngale la palabra que usted quiera, Abraham por fe, sin ver, tenía esa convicción. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? La fe es la convicción de lo que no se ve. A ver, la convicción de lo que se espera. Sí, exactamente. Entonces yo creo que Abraham en ese punto, él sabía por fe que Dios iba a obrar en bien, aun cuando él no entendiera por qué su hijo tenía que morir. Y todo el camino que hizo Abraham, toda la lucha que tomó Abraham, al final la recompensa fue mucho más grande que cualquier ser humano puede imaginar. Y solo tuvo que ser fiel, solo tuvo que confiar en Dios. Y por eso hoy empezamos la semana con uno de los líderes más grandes que nosotros podemos estudiar en su historia. Y es la historia de Abraham. Abraham es el líder por excelencia, porque él dio el ejemplo de lo que se debe predicar. Nosotros tenemos que ser testigos. En mi país, para que él sí lo entenderá porque es nicaragüense, no sé qué más. Pero hay un dicho que se llama, le dicen testigo masaya. No sé si es despectivo, pero yo sé que era a un testigo que no estaba ahí, que no sabía de nada, pero que él decía que podía opinar sobre eso. Pues nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos, si vamos a ser testigos de Dios, nosotros tenemos que vivir, opinar o ser verdaderos testigos. Testigos que, aunque se desplomen los cielos, nuestra fe no decaiga. Aunque el camino sea duro y muchas veces no entendamos las razones del por qué Dios me manda a hacer algo, nosotros lo hagamos. Y de lo que más me inspiró esta historia, al comenzar con la historia de Abraham, es que si ustedes pasan la historia de generación en generación, aún hasta la fecha, hay un pueblo, el pueblo judío, que consideran al padre de su fe, ¿a quién? A Abraham. Nosotros como cristianos, pues, el mayor ejemplo que tenemos es Jesucristo, ¿no? Pero sí aceptamos que la historia de vida de Abraham es uno de los grandes ejemplos para que nuestra vida también tome el mismo camino. El camino de la fe, aun cuando las cosas no vayan bien. Y la historia empezaba, y el pastor empezaba con describir la ciudad y ver todo lo que la ciudad tiene, porque muchas veces como testigos vamos a tener que renunciar a lo que aparentemente es mejor para nosotros.
Muchas veces como testigos nosotros vamos a tener que hacer o poder ver la diferencia entre lo que aparentemente es mejor para mi vida y lo que realmente Dios quiere para mi vida. Y hay veces no va a coincidir, porque Abraham salió de una tierra que le ofrecía todo a una tierra que no sabía que le iba a ofrecer. Muchas veces vamos a estar en esa situación y espero que sepamos escuchar la voz de Dios primero y segundo, que nuestra fe sea la que nos motive a seguir adelante. Amén. Y termino diciendo que espero que todos nosotros realmente seamos sus testigos. Seamos sus testigos porque todos nosotros somos llamados a ser testigos fieles y verdaderos. No de los que creen que pueden opinar sin haberlo vivido. Y hoy la lección de escuela sabática, mi hermano, no sé por dónde está, pero no recuerdo exactamente su nombre, dijo algo que me gustó mucho y es: no hay que esperar. Si seguimos esperando, no podemos hacer nada. Es ahora que tenemos que comenzar a ser testigos. Y testigos verdaderos. Sus testigos, los testigos de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.